Muy bien. En el siguiente circuito tenemos otro problema de análisis en corriente alterna. En este caso lo vamos a hacer otra vez nuevamente por mallas, pero aquí nos especifica o nos solicita el problema que encontremos un valor específico dentro del circuito, en este caso B0. Y no solamente eso, sino que hay que especificarlo en el dominio del tiempo. Hay que tener cuidado porque es uno de los pasos que se suele omitir cuando hacemos los análisis en el dominio fasorial y ya no hacemos el cambio al dominio del tiempo, que podría llegar a ser pues un error si el problema nos solicita las variables en el dominio del tiempo. Muy bien, aquí lo que hay que hacer es básicamente lo mismo que se hace en cualquier circuito en corriente alterna. Hay que hacer el cambio al dominio fasorial de todos y cada uno de los elementos del circuito. Entonces, procedemos a hacer el cambio de todas las variables. En este caso tengo un 2 coseno de 4t. Recuerden que estos son amperes y estos son volts. Son fuente de voltaje y de corriente respectivamente. Entonces vamos a hacer el cambio, las resistencias se quedan exactamente igual, las resistencias funcionan igual en el dominio del tiempo, en el dominio fasorial. Los capacitores y las bobinas, estos elementos sí sufren un cambio. Por lo tanto hay que calcular la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva respectivamente. La reactancia capacitiva, ya sabemos que la fórmula es 1 entre J por omega por C, que omega viene siendo la frecuencia angular en la cual está operando el circuito y C es la capacitancia del capacitor en sí. Entonces si hacemos esto, bueno, esta operación, nos quedaría entonces 1 entre la J, que se queda igual, la frecuencia angular, recuerden que se obtiene del argumento que tenemos en las senoides del circuito. En este caso el argumento del coseno es 4t y por lo tanto la frecuencia angular es 4. Y la capacitancia que es 1 entre 12. Entre 12 faradios, que es lo que tengo yo ahí. Hacemos el cálculo sí, rápidamente. Es menos J3 según la calculadora. Y también tenemos que hacer lo mismo, bueno, no lo mismo, sino que hay que calcular la reactancia inductiva, pero la fórmula es distinta, es J por omega por L, omega sigue siendo la misma frecuencia angular, L en este caso pues es el valor de la inductancia, 2, por lo tanto sería J por omega por L. Este cálculo es simple, sería como 8 ohms. J8 y menos J3 en el capacitor y 8J en el inductor. Aquí vemos que siempre vamos a tener valores negativos, en las reactancias capacitivas. Y vamos a tener siempre valores positivos en las reactancias inductivas. Muy bien, entonces voy a ponerle aquí que este ya no vale 2, ahora vale J8 y este ya no vale un doceavo, ahora vale menos J3 y por último quedan pendientes las senoides. Este es muy fácil de cambiar, recuerde que solamente ponemos el valor de la amplitud, que es lo que está acompañado del coseno, nuestro ángulo y la fase en la cual está operando la senoide. En este caso no tenemos fase, no tiene aquí un argumento después de la t, por lo tanto está operando a 0 grados. Y aquí tenemos un caso particular y hay que tener cuidado con esto. Estamos trabajando con un seno, una onda senoidal, más sin embargo, todo el circuito lo debemos de tener expresado en términos de cosenos, por lo cual lo único que tenemos que hacer aquí es hacer el cambio seno a coseno, por lo cual resultaría un 16 coseno de 4t menos 90, hacemos un retraso de 90 grados para convertir el seno a coseno, y ya con esto yo tengo que 16 ángulo de menos 90 volts es este valor de la fuente de voltaje en el dominio fasorial. Muy bien, ya con eso tengo el primer paso, que es hacer el cambio a los dominios fasoriales o al dominio fasorial. ¿Qué sigue después? Hay que hacer el trazo de los recorridos
de las corrientes de malla que yo estoy considerando en el circuito I1, I2 e I3, y procedemos a realizar las ecuaciones como lo hicimos en otros problemas anteriores. La ley de tensiones de Kirchhoff de la malla 1, yo tengo aquí un valor de 4, yo tengo aquí un valor de 1, un ohm y 4 ohms respectivamente. Entonces voy a tener 5 menos J3 de I1. Acuérdese usted que todo lo que pertenece a la malla, todo lo perteneciente a la malla es positivo, este es positivo, este es positivo, 4 más 1, 5. Este es positivo, pero la propiedad misma del capacitor lo hace negativo, queda menos J3 y listo. Después todo lo que está compartido entre mallas, en este caso este 1 que está aquí, quedaría como negativo, entonces nos quedaría 1 de I2. Y por último, si seguimos el recorrido, veremos que la corriente entra por el negativo de la fuente, es la prueba negativa, por lo tanto pasa del otro lado del igual como positivo, ¿sí? Y con eso ya tengo mi ecuación de la malla número 1. Esto puede ser que es la malla 1. Ley de tensiones de Kirchhoff, malla 2 ahora. La malla 2 es esta. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí pasa otro caso excepcional. Tenemos una fuente de corriente en medio de dos mallas, o sea que no tenemos una malla en la esquina, la fuente de corriente en la esquina. Entonces aquí sucede que tenemos que hacer un análisis distinto. Un análisis de corrientes de Kirchhoff. ¿Por qué? Y uno de tensiones, porque tenemos una supermalla. Una supermalla se forma cuando tenemos una fuente de corriente en medio de dos mallas. Por lo tanto, se debe hacer dos ecuaciones, una de tensiones y una de corrientes para este caso. De modo que de una supermalla vamos a obtener dos ecuaciones. Si hacemos eso, y notaremos que podemos completar las tres ecuaciones que deberíamos de tener por las tres mallas que tenemos en nuestro circuito. Volvemos a repetir, una ecuación por malla. La primera ecuación, que sería la ley de tensiones de la malla 1, la ley de corrientes de la supermalla y la ley de tensiones de la supermalla. ¿Ok? Entonces, ley de tensiones de la supermalla, ya pues no debería de llamarse así. Vamos a omitir lo de la malla 2 y vamos a poner que la ley de tensiones, pero de la supermalla. Vamos a hacer la supermalla entonces de esa manera, y recordamos que la supermalla se va a formar en el recorrido de las mallas que estén formando la supermalla, o sea, que se hace un recorrido más largo porque estamos considerando las dos mallas en este caso, la malla 3 y la malla 2. Entonces hacemos el recorrido empezando por aquí. Tenemos nuestra malla 1, perdón, la resistencia de 1 con nuestra corriente de malla 2, entonces quedaría I2, pero también está afectada por la corriente de la malla 1, entonces menos I1, en este caso es 1, vamos a dejarlo expresado como 1 para que quede claro. Seguimos el recorrido, entonces nos quedaría más J8 de I3, en este caso es I3, ya estamos en la malla 3, más 6 de I3, y con eso ya tengo todas las tensiones que tengo involucradas en el recorrido de la supermalla. Recuerden que este es el recorrido de la supermalla. Esto es esto es esto y esto es esto. Lo único que faltaría sería dar una pequeña ordenada para que quede más sencillo de vaciar en nuestra calculadora. Menos I1 más I2 más 6 más J8 de I3, y esto sería igual a 0. Y por último, solamente nos quedaría
calcular o determinar la ley de corrientes de Kirchhoff de la supermalla. Aquí está la ecuación 2. Y por último, la ley de corrientes de Kirchhoff de la supermalla, que es la ecuación más simple que podemos nosotros determinar en el circuito. La obtenemos muy simplemente haciendo un análisis aquí donde tenemos la fuente. Tenemos nuestra fuente de corriente de esta manera, y fluyendo hacia arriba, o sea, hace que el flujo de la fuente es para arriba. Tenemos también un flujo de corriente malla I2 que va hacia abajo y un flujo de corriente I3 que va hacia arriba, o sea, hace una dirección en la dirección de la fuente. Esta es una dirección contraria, esta es la dirección de la fuente. Con esta metodología así muy rápida podemos determinar la ecuación de la corriente. Entonces quedaría I3 porque va en el sentido de la corriente, menos I2 porque va en contra del sentido de la fuente de corriente, y esto es igual a 2 ángulo de 0 amperes, obviamente. Y esto es la la ecuación número 3. Con esto ya tenemos nuestras 3 ecuaciones, que son las 3 ecuaciones que yo necesito para poder resolver todo el circuito. Procedemos a introducirlas en la calculadora que usted tenga a su disposición o su software. Y no solo lo único que queda pues sería vaciar, ¿verdad? Vaciar los datos. 5 menos 3i menos 1, 0, 16 ángulo de menos 90, entre paréntesis, la ecuación 2 quedaría como menos 1, 1, 6 más 8 y 0, y por último 0 menos 1, 1 y 2 ángulo de 0. ¿Sí? Pues que aquí nada más hay que ordenarla, quedaría I2 negativo más I3 es igual a 2 ángulo de 0, pero realmente pues es lo mismo, solamente hay que tener cuidado al momento de vaciarla. Solucionamos y nos queda entonces que la corriente I1 es igual a 2.83 ángulo de menos 65.95. Corriente 2 es igual a 2.02 ángulo de menos 169.08. Y por último hay 0.38 ángulo de menos 88.15. Todos son valores de amperes. Lo último que quedaría pues sería calcular el valor del voltaje V0, que es lo que el problema nos está solicitando. El voltaje V0, se fija, estamos ahí, lo tenemos en esta posición, en la resistencia 1 que tenemos aquí. Entonces yo puedo decir, de acuerdo a la ley de Ohm, que el voltaje 0 va a ser igual a I por R. O ahí, en este caso, como estamos trabajando en corriente alterna, I por Z. ¿Cuánto vale la I? ¿Cuánto vale la Z? Z pues es muy fácil de determinar, es 1. Pero la I, pues hay que hacer solamente una resta de corrientes debido a que tenemos los datos de las corrientes de malla, y esto es muy simple. La corriente de malla 1 entra por la polaridad positiva de ese voltaje, la corriente de malla 2 entra por la polaridad negativa de ese voltaje. Por lo tanto, la corriente que está afectando al V0 va a ser I1, o la corriente de malla 1, menos la corriente de malla 2, y esto lo vamos a multiplicar por 1. ¿Sí? Hacemos ese análisis rápidamente en la calculadora. Ya tengo los valores de todo prácticamente, solo quedaría vaciar. Entonces vaciamos ahí el valor de I1 menos I2, I1 2.83 ángulo de menos 65.95
2.95 menos 2.02 ángulo de menos 169.08. Cerramos corchetes, resolvemos y nos queda que el voltaje, de acuerdo a la calculadora, es de 3.83 con un ángulo de menos 35.06 volts. No dejan de ser volts, ¿sí? Lo último que faltaría es hacer la conversión de este voltaje que tenemos en dominio fasorial al dominio del tiempo. Y muy fácil, solamente ponemos voltaje 0, ahora en el dominio del tiempo va a ser igual a la amplitud de la senoide, que es 3.83, el argumento coseno o la función coseno, de acuerdo a que es una fuente de voltaje o de corriente, de voltaje de cosenos, y entre paréntesis la frecuencia, que esa no deja de ser la misma, que es desde el inicio, siempre vamos a saber que es 4, menos la fase 35.06, y estos son volts. De modo que el resultado correcto, el resultado final, sería este voltaje en términos de dominio del tiempo. En términos del dominio del tiempo. Y con eso termino el problema. Si se fija, es algo bastante simple. Sin embargo, pues hay que tener el debido cuidado de interpretar o de manipular las ecuaciones e introducirlas en la calculadora, que básicamente donde a veces se nos podemos tener algún error de dedo o algún error en el vaciado de las mismas.